Tengan muy buenas noches o buen día lunar, como dicen en algunas organizaciones espirituales. Ya algunos saben de esos temas. Vamos a hacer un recuento de lo que hablamos ayer, porque lo que se está buscando, ante todo, es que podamos tener los elementos que son menester para andar con los ojos abiertos en un camino espiritual que a través de todas las épocas ha tenido tantas propuestas y tantos cambios. Cambios que la sabiduría real no presenta. Cambios que han sido movidos por los mismos humanos, movidos por intereses, movidos por dominios, intereses de todo tipo, político, religioso, económico. Entonces, entregar una sabiduría de donde el hombre se va a redimir, donde el hombre se va a liberar, es una sabiduría muy difícil de realizar, así sea sencilla de explicar. Porque si nosotros ofrecemos cosas fáciles, a la gente le encanta. Y si la gente va y busca la Biblia, se acomoda. Porque las doctrinas de Pablo era un enemigo acérrimo de Cristo y de los apóstoles. Y Cristo, para evitar ese asedio, lo conquistó. Pero es como esas personas que uno las trata, pero tiene que aguantarles. Les tiene que aceptar todo, porque cualquier cosa que le contradiga a esa persona se vuelve un problema para uno. ¿Y cuántas relaciones tenemos así? Que tenemos que aguantarnos a las personas y echarles cepillo para que estén contentas. Entonces, Pablo manejó la enseñanza a los gentiles y la manejó acomodada, como si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la doctrina de decir, no coma pescado. Él decía, pero coma de vez en cuando. Eso no es malo. Todas las doctrinas acomodadas a la flojera de los gentiles. Entonces, cuando uno habla con una persona, esa persona dice, pero es que la Biblia dice esto. Va a Pablo. Y hay ciertas religiones que son muy paulistas. Y ustedes, vuestras mercedes, encuentran ediciones paulinas, porque son paulistas. Paulista tenía que ver mucho con el gobierno romano. Ahorita puedo conquistar espiritualmente a mucha gente si yo le digo que no se preocupe, haga lo que quiera, que el domingo le limpio los pecados. Y así se volvió todo. Cristo limpia los pecados. Claro que Cristo limpia los pecados. Pero hay que tener presente que Él dijo también, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. O sea que hay tres tipos de personas. Los que buscan al Cristo, los que lo encuentran y los que los siguen. Son poquitos. Los que lo encuentran, lo adoran. Lo adoran. Y esa es una de las sabidurías que vamos a ver del peligro de la adoración. Porque es una de las 12 sabidurías. La segunda sabiduría. Donde hay que desarrollar valores y evitar idolatrías. Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si vamos a hablar, de pronto hay gente que no le gusta la Biblia porque me he encontrado en el camino de todo. Pero la realidad es que en la Biblia dice y condena
los ídolos de barro. Antes de todo, existe un principio universal, existe una familia real que está contenida en lo invisible que la ciencia descubrió. Padre, Hijo y Espíritu Sacro, protón, neutrón y electrón. La ciencia no puede que los científicos sean ateos, que la mayoría lo pueden ser, porque ellos están tratando de descubrir que no existe Dios y que todo es simplemente fenómenos naturales, o del cosmos o de la naturaleza. Y así es muy sencillo, tratar de desmentir a Dios y tratar de hacerse omnipotentes con la ciencia. Pero la ciencia no es satánica, como lo han hecho creer algunas organizaciones espirituales con sus intereses. Porque uno de los objetivos de muchas de esas organizaciones es laborar con la ignorancia de la gente. Cuando uno empieza a investigar, empieza a darse cuenta de la manipulación, uno ya es odiado, es perseguido o es de izquierda. Vaya ustedes, quéjense de algo que no les gusta del gobierno y ya es un guerrillero. Porque hoy en día tratar de encontrar la verdad, buscar la verdad, defender los derechos, buscar la justicia social, es de guerrilla. Eso quiere decir que todo está invertido, manipulado y manejado por los que tienen el poder. Así vamos comprendiendo que llegar a la esencia es muy importante. Cuando el principio atómico del electrón, protón y neutrón nos revelan la realidad de cómo funciona la naturaleza. Cuando hay dos fuerzas iguales, generan corto. Entonces, desde el átomo también está la familia. Padre, madre, hijo. Protón, padre, electrón, madre y neutrón, hijo. Entonces, la naturaleza enseña que existen explosiones. Y esas explosiones, si se dan en la naturaleza, si se dan en el átomo, también se dan en el hombre. Que aparentemente no se vean, es otra cosa. Entonces tenemos que aprender a respetar el orden natural y no que lo antinatural exija que lo respetemos. Entre palabras, algunos pueden entenderme lo que estoy diciendo. Hablamos de la sabiduría. Hablamos ayer que uno puede tener los elementos por partes de esa sabiduría. Entonces yo puedo saber cómo se maneja, por ejemplo, un mecánico. A un mecánico le puede enseñar cómo funciona el carburador, ¿cierto? Cómo buscar una llanta, cómo echar el aceite, cómo cambiar una pieza. Eso es sabiduría. Puede que hayan 10 mecánicos que tengan esa sabiduría. Pero a esos mecánicos le ponen una prueba de cómo hacer que cierto bismóvil o carro que tiene un problema mecánico lo miren a ver cómo es. Todos debieran ir al punto igual, pero no todos llegan al punto. A veces uno o dos dan con el chiste del problema mecánico. ¿Eso a qué se debe? Aquí hay otro elemento que tenemos que elaborar y se llama la inteligencia. La inteligencia es la unión de esa sabiduría
para poder lograr un resultado. En los escritos sagrados muy antiguos, desde los templos de Eleusis, en los templos de Egipto, había unos escritos que decían, inclusive Salomón tenía una oración, y en esa oración decía, inteligencia y sabiduría, dadme la corona. Y si uno mira el dicho popular, que lo ve uno muchas veces, es que la humanidad tiene mucha sabiduría entre telas. Cuando una persona está buscando un objetivo y lo logra, dice, coroné. Va a hacer una especialización y la termina, coroné. ¿Por qué? Porque tenía la sabiduría, aplicó la inteligencia y logró el objetivo. Eso es lo que quiero decirles, cómo se ha manejado la sabiduría a través de todas las épocas. Un maestro no le va a hacer las cosas ni le va a entregar el sancocho en compotas. Por eso les decía ayer, la verdad jamás será dicha directa. O sea, directa es entregarle los mecanismos. Por ejemplo, ellos entregan los secretos de la alquimia y entregan muchos elementos. Y todo el mundo quiere tener el último secreto de la alquimia. Entonces, mucha gente quiere tener el último secreto de la alquimia y en las escuelas esotéricas se la pasean de un lado a otro y quieren saber cómo recibir el último secreto. Y hay muchos astutos de la espiritualidad que se la pasan guardando el último secreto porque ni ellos lo tienen. ¿Por qué? Porque uno de los principios de alcanzar la corona es que todos tenemos la sabiduría, pero tenemos que aplicar la inteligencia. Ahora, cuando no se tiene inteligencia, se maneja la disciplina, como los japoneses. Alguien me decía, tuve una novia japonesa y ella decía, es que somos muy brutos para pensar. Él decía que sí, que eran muy brutos. Entre otras cosas, algo especial decía la japonesa, que nosotros éramos los orientales para ellos. Y si uno se pone a ver las cosas, actualmente somos los orientales. Porque los orientales se volvieron muy occidentales. Vuestras mercedes van a la India, no se ven la gente meditando. Se ven con iPod, con tablets, ya se volvieron. Ya es raro encontrar una persona por ahí meditando, ya se ríen de él. Y ahora, Occidente, lo que era Occidente para ellos, somos los espirituales. Y ya ellos están llegando aquí a América porque se dieron cuenta en la profecía que aquí iba a estar la cuna de la espiritualidad en el fin de los tiempos. Muy importante, muy importante. Ayer hablábamos de el por qué es conveniente tener una asesoría de alguien que haya recorrido el camino. Porque ya sudado, ¿cierto? Lo que le decíamos, para uno tener si no tiene la inteligencia y aplica la disciplina, que es un asunto que tenemos que manejar todos. Entonces, vamos a hablar de algo. Me dan la sabiduría de que el pasto, alguien me dice, sabe a maní. Otro me dice, no, eso sabe a orín de perro. Otro me dice, no, a mí no me parece que es orín de perro. A mí me parece que eso huele como orinas de vaca o de cabra, algún animal raro. Y yo voy como el pasto y me sabe a boñiga de vaca. ¿Creen que con una prueba tengo la verdad? Ya fui al hecho. Entonces, por mi experiencia puedo decirle a la gente, sabe a boñiga de vaca. Pero otro resulta que fue y también lo probó y dijo, no, pero es que a mí me supo orín de perro.
Y el otro dijo, eso nunca sabía maní. ¿Quién sabe qué comería el que dijo que sabía maní? Y así pasa en el mundo. Tomamos las verdades por lo que vivimos. Y los seres humanos tenemos temperamentos, tenemos momentos que estamos bien y momentos que de pronto las circunstancias nos tienen tan cercados que no tenemos la claridad. ¿Y qué pasa con la humanidad? Que hay veces que una persona tiene un concepto de otra porque se la encontró en un mal estado de ánimo. Primera vez que la veía y la encontró, entonces esa persona dice, no, a esa persona no se le puede acercar, eso es un ogro. Y la otra persona le dice, no, pero yo lo conozco mucho tiempo, él es muy tranquilo. Como pueden ver, poder lograr la sabiduría se meneste de un proceso continuado. Mínimo, hay que tener 7 elementos. Por eso el Padre Cristo dijo 7 palabras, para que encontráramos la verdad. Esas 7 palabras tienen mucha concordancia con los 7 chakras de Oriente, que están en el cuerpo humano, con las 7 vocales, porque en Oriente tiene 7 vocales, o con los 7 días de la semana. Cristo tuvo 12 apóstoles y de forma muy velada eran las 12 sabidurías. Pero si uno se pone a sumar, Cristo es el 13. Y para los que no saben, en este momento está la constelación 13. La constelación Ofiuco, la constelación de la serpiente. Y como los maestros bien saben, es la constelación de la muerte. La serpiente que se muerde la cola. Entonces, esta humanidad está ya hace unos días juzgada por los jueces. Y vamos a ver cómo vemos solamente, voy a hacerles un ejemplo. Cuando uno mira las estrellas y los astronautas se fueron hasta la luna y dijeron no existe cielo. Eso por allá es lo mismo que en la Tierra. Y no conceptuaron las dimensiones, o tal vez las conceptuaron, pero mucha gente se volvió atea después de eso, porque veíamos las estrellas como algo mágico, como lo veían los antiguos. Las estrellas, el cosmos, los antiguos decían que eran eh, las señales del cielo las que nos decían qué iba a pasar en la Tierra. Eso es la ciencia, astrología, astronomía, ciencia. Pero como hay una separación, hay una riña entre la religión y la ciencia, pues la religión se le antojó decir que la ciencia es satánica. ¿Ya? La ciencia no es satánica. Satánicas son los que están ahí. La ciencia es divina. Porque un científico, por ejemplo, descubrió la ley de gravedad y escribió un libro. Pero la ley de gravedad ya existía. ¿Quién generó ese orden? ¿Por qué la palabra cosmos traduce orden? ¿Por qué el cosmos es ordenado? Porque hay alguien que generó ese orden. Los cosmocratores o los dioses creadores. O Dios creador. Aunque dioses, claro que los hay, porque en la Biblia lo dice. Cuando fue a llamarle la atención a Adán por el pecado, le dijo, y te has vuelto como uno de nos. Entonces la gente dice, Padre, Hijo, Espíritu Sacro. Bueno, son 3 dioses. Mínimo y 3. Ahora, vamos a ver la constelación que exige que no haya idolatría. Ayer hablamos también de que existe
Todas las instituciones espirituales se resumen en una cosita, en un asunto tan sencillo que se llama amor, porque Dios es amor, porque la religión preliga unirse a Dios. Religare, religión viene religare, que es unión con Dios. Entonces, el fundamento es el amor. Haciendo un paréntesis, cuando yo veo a una persona que juzga otra religión o que ataca a otra, ¿está pregonando el amor? Si el amor es tolerancia, respeto, tiene una cantidad de valores, el amor encierra todos los valores. Ahora, hay tres amores. El amor a Dios está en la Biblia. Amor al prójimo y amor a ti mismo. Pero el orden es amor a Dios, amor a mí mismo y amor al prójimo. Por eso es que esa es la verdadera relación. Con el amor podemos lograr la felicidad. Y de hecho la logramos. Entonces el amor tiene un contenido muy amplio en nuestra vida cotidiana. Ahora, ese amor, esos tres amores, tienen concordancia con tres principios de Cristo. Porque aquí vamos a hablar de la espiritualidad matriz. Porque hay muchos escritos y muchas cosas, pero vamos a encontrar la matriz de esa espiritualidad. Cristo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Él se planteaba como el yo soy. Yo soy el que es, yo soy el hijo mayor del Padre. Yo soy el Cristo, yo soy. Esa es la primera sabiduría. La sabiduría del yo soy. Ahora, si Cristo era nuestro hermano, o sea que si Cristo era rey, nosotros somos príncipes, todos, como decía Facundo Cabral. Si hablamos de ese orden de verdades, que ayer lo decíamos, la verdad, el camino y la vida, hoy en día hay lo que es conocido como la apostasía. Entonces encontramos miles de verdades, miles de caminos. Entonces el discurso de todos, uno se copia en el discurso de otros. Van a internet, oyen y lo acomodan a su religión. Pero no hay una fuente real. Estamos rediciendo de hace muchos siglos. ¿Y la sabiduría nueva qué? Ya que los maestros, Dios solamente tuvo maestros para los antiguos y para nosotros no. Cuando nosotros necesitamos más, salir de aquí, crecer, liberarnos. Entonces, nos han entregado esos principios de Cristo, no solamente en la época de Cristo. Porque muchos no saben que ya hubo otros Cristos, pero Jesús fue el mayor de todos. O sea, el maestro central que inclusive dividió la historia de la humanidad es Cristo, Yeshua o Empandirá. Eso que quede bien claro. Era recibido y respetado por todos los profetas, maestros que han habido. Pero a alguien le parecerá raro que diga que hubo otros Cristos. Bueno, entonces no lo dejen ese punto para no discutirlo. Maestros. Cristo, el único que llegó. Porque yo sé que eso se presta para confusiones, porque aquí tenemos personas que están nuevas. Entonces no vamos a entrar en discrepancia porque esto no es un grupo de discrepancia. Pues obviamente quiero hacer una dirección con respeto a vuestras mercedes, con el respeto de lo que hemos aprendido. Les decía ayer que más de 40 años en la espiritualidad, viviendo con diferentes culturas, viviendo circunstancias de seres muy grandes y que nos dieron esa sabiduría, la sabiduría que le decía ahorita, la sabiduría que uno recibe, uno tiene que aplicarla. Entonces si a uno le dicen, mire, no aliméntese crudo que va a sentirse mejor su organismo.
Entonces hay que hacer el proceso para hablar. Si yo no lo como, me queda en el concepto. Como a mucha gente le queda lo intelectual. A uno le dicen, si usted inhala y cuenta tanto, va a sentir elevar su estado de conciencia, lo va a alterar. Pero si yo no lo practico, no va a ser posible. Ahora, estas conferencias van a dar claridad en el camino espiritual, pero también vamos a dar muchas prácticas. Porque tienen de ser conferencias llenas de vida, no de intelectualismo. Y no de un monólogo tampoco, no se trata de eso. Las preguntas que vuestras mercedes me puedan hacer, las pueden escribir en el chat, los que saben escribir en el chat. Los que no, me los pueden dejar en audio, tranquilos. O en el WhatsApp, que yo también estoy atento al WhatsApp. Muy bien. Hoy les decía que el camino, la verdad y la vida, hay un asunto, y se lo he dicho a muchos, he disertado con muchos, les he dicho que el camino lo podemos recorrer, una persona, un grupo, lo podemos recorrer. La verdad la podemos indagar, estudiar filosofía, sabiduría, todo lo que quiera, confrontarlas. El que más estudia puede llegar o a la lógica o a la confusión. Pero hay un asunto que no tiene discusión, la vida. Ahora, en la Biblia habla mucho de eso, del principio. La vida se da desde los genes. Y por eso la Biblia empieza con el Génesis. Porque es el principio de todo, la semilla. El simiaje, la semilla. Inclusive el primer consejo al hombre es que consuma todo lo que tiene semilla. Porque la palabra semilla es muy sacra en la Biblia. La semilla es el principio de todo. El principio de la vida. El zoospermo. El óvulo. Son los principios de la vida. Entonces tenemos que empezar a entrar en ese conocimiento tan importante que es la vida. Y no nos rompamos el coco. Ese demonio que todos se rompen, que es el demonio mental, con que cuál es la verdad y cuál es el camino. Los caminos y las verdades que no ayudan al hombre no sirven. Y los caminos y las verdades no son para mostrárselos a los otros como una amenaza. Esto lo dice la Biblia. Usted está incumpliendo esto. Usted está haciendo aquello. No, es usted. Mírese a sí mismo. Sé tu propio juez. Ese es el verdadero camino. Y a los demás con amor, no con el golpe. Porque en todos hay un asalto del enemigo de las almas. Hay un asalto de lo que la gente llama Satán y que otros le dicen diablo, que hay una confusión ahí, pero hablemoslo de Satán. Satán hace que las personas actúen de forma equivocada. Pero hoy en día no podemos personalizar a Satán y decirle, no, es que Satán, fue Satán que se me metió. No, señores. En la espiritualidad se habla de que los seres humanos tenemos un discernimiento y una libre elección. Es decir, tenemos un libre